Bueno, bienvenida Jimena de los Ríos, cirujana plástica, a este Gracias. espacio Los Nuevos 50. Nuevos 50. Bueno, Jimena, contanos cómo fue ese camino de cirujana plástica a la medicina regenerativa, al balance hormonal. ¿Qué te llevó a empezar a indagar ese campo? Bueno, te diré que, viste que uno empieza algo y nunca se sabe dónde va a terminar. Y esto fue un poco así. En el camino de mi formación como cirujana plástica y como proveedora de recursos, de resolver problemas en lo referente al envejecimiento facial, que es lo que a mí me fascina y me apasiona, me he encontrado con situaciones en las que tenía que ponerme a pensar cómo llegar a esa conclusión de poder resolverla. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con lo que es bioestimulación, es decir, aquellos procedimientos y aquellos productos bioestimuladores que están orientados a estimular la síntesis de colágeno y la formación de colágeno en las pieles, ¿verdad? ¿A partir de qué edad? Bueno, a partir de mucho antes de lo que uno necesita. Pero en el camino he observado de por qué algunos bioestimuladores funcionan maravillosamente en unas pieles, en otras no tanto, y en otras al revés, generan reacciones a veces inflamatorias que requieren un tratamiento especial. Y me fui dando cuenta que la elección y el kit de la cuestión no estaba en el producto en sí, sino en el escenario biológico donde interactúan estos productos, sean de la industria, sintéticos, o sean autólogos, es decir, de uno mismo. Y en este sentido, creo que mi formación al lado de mi maestro Gonzalo Bosch, y amigo, que se formó con Ivo Pitangui, y mucho después me encontré con Adrián Gaspar, que fue el que me formó en todo esto de longevidad saludable y balance hormonal, que es el sostén interno de lo que podemos hacer por fuera en el rejuvenecimiento. Encontrarse con estas personalidades, con esa cabeza, implica que tú no vas a estar inside the box, vas a estar siempre como mirando ese escenario. Y ese escenario biológico es esencial para seguir este camino de la medicina regenerativa. ¿Por qué es tan importante este balance hormonal? Y como te preguntaba recién, las mujeres, bueno, en la década de los 50 empezamos con el tema de la menopausia. ¿Y qué puedes decirnos respecto a este balance? Hay una cosa que es clarísima y que es, no hay longevidad saludable sin un correcto balance hormonal. Es decir, tener las hormonas en balance, en armonía, lo que nosotros llamamos la sinfonía esteroidea, porque es una familia de hormonas, se llaman esteroideas de apellido porque derivan de una molécula que es el colesterol. Y esas hormonas están interconectadas y deben estar interconectadas, pero en la correcta proporción y en el correcto balance. Es decir, las hormonas no son buenas y malas. Volvemos a lo mismo, dependen del escenario biológico en donde ellas estén danzando. Y es eso lo que tenemos que apuntar y lo que tenemos que medir antes de emprender una modulación hormonal. Porque a medida que envejecemos, el envejecimiento es un deterioro funcional y estructural de todos los órganos y sistemas, pero principalmente lo que sucede es que hay un franco deterioro en los sistemas inmunológico y endocrino metabólico, y es eso lo que determina si ese envejecimiento va a ser más o menos acelerado. ¿Y cómo haces el chequeo del balance hormonal? Exacto. En este contexto del envejecimiento, la menopausia nos atraviesa a todas, nos zafamos. Y esa menopausia, ¿por qué es un acelerador? Que no debería ser así. Debería ser el climaterio y la menopausia como la adolescencia, como otra etapa de la vida de las mujeres. Pero ¿qué sucede? Como este escenario es inflamatorio, el climaterio ya nos evidencia esa inflamación y esos síntomas. Y entonces comienza mucho antes de que la menopausia, como todas sabemos, es un año, es decir, es un diagnóstico retrospectivo, un año que ya tenés tu última menstruación. Pero todo este desbalance comienza antes y hay signos y síntomas que habitualmente los ignoramos y que son fundamentales corregir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, alteraciones del sueño, alteraciones del carácter, o que se te caiga el pelo, o la piel. Yo que me dedico a lo que es
estética, hay quejas y hay condiciones a poder, dolencias, que si tú las dejas evolucionar, claramente se transforman en una enfermedad. Porque en la menopausia predominan las hormonas que aceleran el envejecimiento. Y por eso es que es fundamental volver a balancearlas. ¿Por qué? Porque vivir más y mejor no es una coincidencia, es una opción. Y creo que no debemos transcurrir el climaterio y menopausia con síntomas molestos y fundamentalmente con un mayor riesgo a enfermar. Porque ese deterioro que hablábamos recién del envejecimiento nos coloca y nos acerca a lo que llamas un síndrome de vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad a qué? A enfermar. Enfermedades crónicas que llamamos crónicas de la vejez. Diabetes, deterioro cognitivo, osteoporosis, fracturas y cáncer. Que todo eso deriva en otras enfermedades. Exactamente. Relacionadas a todo el sistema inflamatorio. Absolutamente. Y fíjate tú que se han descrito, la ciencia hoy nos acompaña y todo lo que tiene que ver con el antienvejecimiento y la longevidad, hay científicos muy renombrados ya desde hace un buen tiempo focalizados en esto y haciéndose las preguntas correctas. Por ejemplo, López Otín de la Universidad de Oviedo hace unos años describió lo que nosotros llamamos the hallmarks of aging, es decir, los determinantes biológicos que condicionan el envejecimiento. Y dentro de la última revisión que hicieron, fíjate tú que la inflamación crónica silenciosa es lo que está en la base de todas esas enfermedades crónicas que te mencioné recién. Y justamente la menopausia viene a acelerar ese proceso y a marcar un punto de inicio. Es decir, es como, te estoy hablando de todas cosas negativas, pero en realidad debería ser, y deberíamos considerar la menopausia como la oportunidad para tomar el control de nuestra salud y poder decidir si queremos un envejecimiento en senescencia, que es el proceso normal por el cual envejecemos los seres humanos, o en senilidad, en enfermedad. Es muy importante y no lo veo nada negativo lo que nos estás contando, porque es medicina preventiva, porque todo esto que nos estás contando lo podemos de alguna u otra manera prevenir. Absolutamente. Fíjate que, claro, la medicina que yo estudié, que hay autores que le denominan en medicina 2.0, porque ahora claramente hay un nuevo paradigma de la medicina que le llamamos 3.0 o medicina 4P, que has escuchado de repente nombrar, que es preventiva, es personalizada, es participativa y proactiva. ¿Y por qué proactiva? Porque hay un cambio de roles. Nosotros médicos ya no formamos, no somos el centro de la relación esa médico-paciente y de lo que es el acto médico, sino que ahora el foco debe estar, y me parece que es muy sano esto, en que el paciente, la persona, me gusta más hablar de persona que de paciente, la persona tiene que ser la gestora y la responsable de su propia salud. Y ahí es donde está la cuestión, porque todos conocemos la herencia y todos conocemos enfermedades genéticas, pero claramente, y en el envejecimiento, la herencia tiene un pequeño porcentaje, es un pequeño porcentaje, así como en las enfermedades. Entonces, herencia no es sentencia. Nosotros podemos hacer muchísimo por nuestra salud preventiva, cambiando el estilo de vida, teniendo una nutrición adecuada y una suplementación adecuada, guiada por supuesto por un médico y un especialista, pero y justamente la modulación hormonal, para poder establecer ese programa de modulación hormonal preventivo y en este nuevo paradigma, es importantísimo son importantísimos dos pilares, la nutrición y la suplementación. Y para eso necesitamos un chequeo. Exacto. Y obviamente guiado por un profesional, porque no para todos es la misma dieta, no para todos es el mismo ejercicio, no para todos los organismos, ¿no? Son las mismas causas, consecuencias. Entonces, tú estás con un programa, FemCheck, Sí. Contanos de qué se trata. Te cuento un poquito. No soy yo, porque uno solo se llega más lejos, pero en equipo se llega al revés. Solo se llega más rápido, pero en equipo se llega mucho más lejos. Y a mí me gusta la interacción y me gusta
tengo la bendición de que trabajo con amigas además, y realmente desde unos años que venimos trabajando en esto, buscando respuestas y haciéndonos esas preguntas tan importantes, y armamos lo que se denomina FemCheck, que es un diagnóstico hormonal nutricional, haciendo énfasis en ese escenario biológico que hablábamos recién, de dónde van a interactuar esta familia hormonal. Porque como en todas las familias hay una jerarquía, y lo que es el metabolismo y la gestión de nuestra energía está dominada por cortisol e insulina, en primera instancia, hormonas tiroideas, y allá abajo, pero no menos importantes, las hormonas sexuales que tanto necesitamos. Pero si en ese sistema biológico tú ingresás con una intervención hormonal directamente sin evaluar qué va a suceder con esa hormona en ese escenario biológico particular y distinto como somos todas, y todos, porque esto también funciona para los hombres, también tienen andropausia, también envejecen. Que se habla poco. Que se habla poco, por cierto, ahora cada vez más. Cada vez más. Es necesario conocer en qué tu cuerpo las va a transformar, porque todo comienza en colesterol, como decíamos recién, el malo de la película, que no debe ser muy malo porque genera con eso, ese ingrediente es el principal de todas nuestras hormonas. Y esa hormona, que es grasa, es un lípido, colesterol, tiene que poder sufrir un proceso de lo que nosotros llamamos biotransformación y eliminación adecuado y transformarse en soluble en agua, es decir, para ser eliminado por la orina y por la bilis en las materias. Y eso se produce en el hígado. Y si tú claramente, como el 90%, estamos viviendo una epidemia de lo que se denomina dismetabolismo, es decir, el 90% de las personas nos alimentamos mal. Dismetabolismo. Dismetabolismo. ¿Qué significa? Estamos disnutridos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos alimentando en contra de nuestros genes. Nosotros ni en la calidad, ni en la cantidad, ni en la frecuencia de nuestra alimentación estamos obrando de acuerdo a nuestros genes. Nuestros genes se forjaron en hambruna, en ayunas y en movimiento. Y ahora hay mucho más disponibilidad de alimentos y estamos sedentarios. Claro. Entonces fíjate tú, ese hígado donde se va a procesar todas esas micronutrientes y macronutrientes para poder obtener energía, está permanentemente activo. Si tú no respetás esos momentos de descanso, como el cerebro que necesita dormir, descansar, el hígado también. Y si estás ametrallándolo todo el tiempo con esos picos de insulina, porque comemos lo que llamamos glúcidos veloces, que generan esos picos, te dije recién que la hormona, la jerarquía empieza con cortisol e insulina. Y esa insulina elevada es un estrés para el cuerpo, lo que te genera un aumento de cortisol. Y ese cortisol, que es el gran antiinflamatorio natural, inhibe, por ejemplo, la transformación de la hormona tiroidea en la T3 activa, por ejemplo. Y entonces empiezas a tener síntomas de hipofunción tiroidea que se confunden con los síntomas de la menopausia. Y empezás a tratar a síntomas de la menopausia con hormonas, cuando en realidad tenés que estimular la tiroides para que todo eso funcione en armonía. Entonces, ahí va la vuelta. Claro, está todo interrelacionado. Exacto. Y está, una cosa lleva a la otra. Digo, bueno, tú lo explicás maravillosamente bien, Jimena. Digo, y realmente, bueno, la conciencia que tenemos que tener todos, de, como decís, somos nuestra propia medicina para empezar a prevenir, para empezar a tener un envejecimiento saludable, evitar las enfermedades. Y bueno, y también lo que decís, nadie quiere envejecer o envejecer de la mejor manera, y eso es con salud. Porque la clave, mira qué interesante esto que decís. La medicina que yo aprendí es muy buena, esa 2.0, es muy buena haciendo diagnósticos precoces y tratando enfermedades con fármacos, por supuesto, que es lo que nosotros aprendimos. Pero eso no es medicina preventiva. Esta medicina 3.0 intenta llegar al origen de esa enfermedad y no tratar los síntomas solamente. Es decir, poder llegar antes y detectar cuando una persona se está desviando recién de ese camino de la salud hacia el camino de la enfermedad.
Y en eso tenemos que ser muy inteligentes de poder saber detectar los síntomas y no conformarnos como que en la menopausia, bueno, esos sofocos, eso es típico y es clásico y acomodate con eso y tenés que vivir con eso. O mujeres, como sucede, nosotros, la incontinencia urinaria, antes estás saltando, te reís, te estornudás, saltás en la cama elástica con tus chicos en un cumpleaños y mujeres que se orinan. Entonces, eso, tú no tenés que convivir con eso. Y esa es la gran enseñanza que tenemos, el take home message. Es, podemos hacer mucho. Y es lo que te digo, tenemos que concientizar, y por eso está muy bueno este tipo de gestiones para poder que las mujeres comprendan que podemos hacer mucho por tener una mejor calidad de vida y por tener, es decir, vivir más y mejor. Y mejor. Nosotros. Y no resignarnos a, como decías, el estereotipo de la menopausia a los 50, bueno, te tiene que venir calor, te tiene que venir esto, lo otro, el ganar de peso, el que te cuesta bajar de peso, bueno, y todo lo demás que conlleva, daría como para seguir hablando muchísimo. Y que a mí me fascina. Y a vos te fascina. Así que bueno, Jimena, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. A ustedes, un placer acompañarlos. Muchas gracias.